Titulares. Ex juez manabita Bani Molina deberá volver al arresto domiciliario. Por 30 días se renovó el estado de excepción en las cárceles. CNE definió el orden de ubicación e intervenciones del debate presidencial. Definen protocolo ante posibles eventos violentos en instituciones educativas de Durán. Servidor policial se recupera tras ataque armado en Manabí. Venezuela pide entablar diálogo para resolver conflicto territorial. Y en los deportes, Liga de Quito se prepara para recibir a Defensa y Justicia por la Conmebol Sudamericana. Muy buenas noches, Ecuador. Bienvenidos al cierre informativo de Noticias Soromar en este martes 26 de septiembre. Esta tarde, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, denunció un atentado contra la gerente del registro de la propiedad, Isabel Dávila. Afortunadamente, la funcionaria logró esquivar el ataque y ponerse a buen recaudo, aseguró Chonillo. Empezamos. Nuevamente, la diligencia de formulación de cargos contra el juez de Yaguachi que le devolvió los derechos políticos a Jorge Glass se difirió. Además, hasta el momento, la Corte Provincial del Guayas no ha anunciado fecha para la audiencia. Por segunda ocasión consecutiva, la audiencia de formulación de cargos contra el juez de Yaguachi, John Rodríguez, no se llevará a cabo debido a un pedido de diferimiento por un cambio de su defensa. Y aunque la presidenta de la Corte Provincial del Guayas aceptó la solicitud, lo hizo bajo ciertas prevenciones legales. El del Guayas asegure que la abogada defensora, la actual abogada defensora de John Eric Rodríguez Mindiola, abogada Dolores Vintimilla Espinosa, tenga acceso a la investigación. Gallardo también indicó cómo procederán en caso de que la defensa no acuda a la próxima diligencia. La Defensoría Pública queda designada para que intervenga, como lo mencioné, en caso de ausencia del abogado particular. Esto es, en caso de ausencia, ya sea porque no se presente o no justifique su ausencia a la audiencia que próximamente se convocará. En caso de que llegue a enfermarse el abogado particular, en caso de que el ciudadano John Rodríguez Mindiola llegue a cambiar de abogado defensor, en caso de que exista algún pedido de diferimiento. La primera vez que la audiencia se suspendió fue el pasado 8 de septiembre por condiciones médicas de la defensa, pero recordemos que Rodríguez fue destituido el pasado 24 de agosto por haberle restituido los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass. Anaí Vélez, Noticias Soromar. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, declaró error inexcusable en contra de los jueces Carmita García, Gina Mora y José Ayora, quienes levantaron el arresto domiciliario al ex juez Bani Molina, acusado de prevaricato. En el comunicado emitido a través de su cuenta de Twitter, afirma que la mala decisión constituye a motivo de sumario disciplinario para destitución. Además, se aseguró que Molina volverá a su arresto domiciliario con el fin de garantizar su comparecencia a juicio. Por otro lado, el asambleísta electo de la Revolución Ciudadana, Roberto Cuero, presentó una acción constitucional de acceso a la información pública para conocer los avances de la investigación en torno al asesinato de Fernando Villavicencio. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. Esta acción tiene un carácter específico de pedir información al ministro del Interior, Juan Zapata.
La razón de esta acción tiene que ver con un hecho que ya es de conocimiento público. Me refiero al execrable asesinato del señor Fernando Villavicencio y obviamente al desarrollo de estas investigaciones. Hasta ahora no tenemos claridad con las mismas. Ustedes han visto en los medios de comunicación que todo el mundo se queja de que no hay transparencia en estas investigaciones y que no hay la claridad del caso, incluida la propia familia. Hemos dicho permanentemente que lamentamos la vida de cualquier ser humano, que lamentamos la muerte de un candidato presidencial. Hemos dicho permanentemente, y mi bancada ya se ha ratificado, pidiendo celeridad en las investigaciones. Si fueron capaces de asesinar a un candidato presidencial para perjudicarnos en la primera vuelta, son capaces de inventar cualquier cosa. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que ya se investiga la presunta intimidación en contra de Rodney R., uno de los policías que estuvo a cargo de la investigación conocida como León de Troya. Recordemos que se trata de supuestos vínculos con la mafia de Rubén Cherres y Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Asimismo, la Fiscalía aclaró que las investigaciones previas sobre el hecho denunciado tienen carácter reservado, por lo que no se puede hacer público su contenido. Elecciones 2023. El Consejo Nacional Electoral definió el orden de ubicación e intervenciones del debate para la segunda vuelta. De acuerdo al sorteo, el candidato a la presidencia, Daniel Noboa, será quien inicie con el primer eje. Frente a delegados de los dos binomios presidenciales, representantes de los medios de comunicación y del CNE, se realizó el sorteo público de ubicación en el set de televisión y orden de intervención de los candidatos de cara al debate de la segunda vuelta. Daniel Noboa iniciará con el eje temático 1, que es el económico. El eje temático 2 lo iniciará Luisa González y es de seguridad. El eje temático 3 lo iniciará Daniel Noboa y es social. Mientras que el cuarto y último eje, que es el político, lo iniciará Luisa González. Y de acuerdo a la metodología aprobada y que ha sido puesta en conocimiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral, se divide en 3 momentos. Cada eje temático tiene 2 preguntas. Cada una de esas preguntas, que han sido elaboradas, tal como lo explicaba Patricia Hidalgo, integrante del Comité Nacional de Debates, se conocerán recién en la transmisión en vivo que inicia a las 7 de la noche, 19 horas. Cada una de esas preguntas van a ser contestadas por ambos candidatos. Además, Yaguachi explicó cómo será la modalidad. Una vez planteada la pregunta temática, el candidato o la candidata tendrá 2 minutos para dar respuesta a esa pregunta temática. Una vez que concluyan estos 2 minutos de la respuesta de la candidata, el candidato contendiente, la moderadora, se dirigirá a él y le dirá: usted tiene 25 segundos para replicar la respuesta dada por la candidata o el candidato. Posteriormente, el otro candidato tendrá 25 segundos para replicar la respuesta dada. Concluido ese tiempo, el otro presidenciable tendrá 1 minuto para responder la réplica. Después se dan 25 segundos más para una contrarréplica y tendrá 1 minuto para responder. Luego de ello, la moderadora hará la misma pregunta al otro candidato. Recordemos que el debate será este domingo 1 de octubre a las 7 de la noche. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Un total de 586 paquetes electorales fueron enviados hacia el exterior. Esto para que 409.250 ecuatorianos residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho al sufragio en las próximas elecciones programadas para el domingo 15 de octubre. El despacho incluye 611 urnas, 1.172 biombos y 635 paquetes de documentos electorales.
Este 1 y 6 de octubre se realizarán en Manabí los simulacros para la segunda vuelta de las elecciones anticipadas 2023. Esto coordinado por la Mesa de Seguridad Electoral. El objetivo es ejecutar todos los procedimientos técnicos, operativos y logísticos planificados para las votaciones desde 15 de octubre. Al mismo tiempo, se procurará poner a prueba los componentes del sistema electoral de transmisión, publicación de actas y resultados. También el sistema de información de escrutinio y, por último, el sistema integral de seguimiento móvil. Preste mucha atención porque la Policía Nacional informó sobre un operativo ejecutado en la provincia de Manabí, donde lograron capturar a una ciudadana que presuntamente estaría implicada en el delito de pornografía infantil. La acción corresponde a una intervención denominada Aliados por la Infancia, donde participaron 8 países de América. En estas acciones está la colaboración del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos y la Organización Internacional Sin Fines de Lucro, OUR. Hasta el cierre de esta emisión, las autoridades no habían dado más detalles. Y antes de irnos al primer corte comercial, les recordamos visitar nuestra página web www.oromartv.com, donde también pueden ver los informativos en vivo y reprisar las novelas y demás contenido. Hacemos la pausa, enseguida volvemos con ustedes. Regresamos con más información. La Corte Constitucional analizó el decreto ley de finanzas emitido por el gobierno, propuesta con lo que algunos frentes sociales discrepan, ya que si el decreto se aprueba, el IES debería condonarle al Estado 1.080 millones de dólares en intereses por deudas. Sin embargo, el máximo órgano de control aún no ha tomado una decisión al respecto. Tal y como estaba previsto, la Corte Constitucional le dio tratamiento al proyecto de decreto ley sobre transparencia de finanzas públicas, que remitió el presidente Guillermo Lasso. Algunos de los artículos de esta propuesta tienen relación con la seguridad social, como por ejemplo eliminar los intereses generados por la deuda que el Estado tiene con el IES. Fecha estima de que esos intereses llegan alrededor de 1.080 dólares. Sí, perdón, 1.080 millones de dólares. Sí, y la deuda, ¿no?, que tiene, de acuerdo con el IES, ¿no?, la deuda que tiene el Estado respecto al 40% de pensiones, se aproxima a los 3.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, esa es la relación entre la composición de capital e intereses. Estos son datos del IES. Debo decir, ¿no?, que los datos que nosotros tenemos validados a la fecha, bueno, que sobre los que existen acuerdo, son de 2.300 millones de dólares relacionados con este concepto. Simultáneo a todo esto, en los exteriores de la Corte Constitucional, se concentraron miembros de la UNE para advertir a la Corte que no dé paso a este decreto. Que va a afectar ahora a los 16.900.000 ecuatorianos, no es solamente al sector del magisterio, sino son a todos, porque en la educación afecta a 3.500.000 estudiantes, en salud a todas las personas que se hacen atender en los centros de salud, subcentros, en los hospitales públicos y el IES, a nuestros compañeros que están en proceso de jubilación y también a los que ya están jubilados. Según la representante del IES, la deuda ha ascendido, pero se pretende redimirla. Está en ¿cuánto asciende, por favor? Está totalizada y asciende la deuda total a 13.000 millones de dólares. La deuda por los intereses por el tema del 40%. La contribución del Estado del 40% de personas y otros rubros ha generado un monto de 1.129 millones de intereses que con la presentación del decreto de ley se pretende redimir totalmente, afectando lo dispuesto en el artículo 372 de la Constitución de la República, señores.
El proyecto también propone cambiar la forma de cálculo para las asignaciones en salud y educación. Contribución del 33,3% del aporte para el fondo tripartido del IES para el tratamiento de enfermedades catastróficas. Según el gobierno, este decreto busca dar flexibilidad y capacidad de respuesta al próximo gobierno para que pueda hacer frente a una situación de emergencia como la del fenómeno del Niño. Ahora se espera el pronunciamiento de la Corte, que será decisivo para saber si el Estado logra que se le condone la deuda. Anaí Vélez, Noticias Oromar. En otro tema, la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair será monitoreada a través de un sistema de alertas tempranas. El mecanismo será instalado en la cuenca baja del río. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, implementará un sistema de alertas tempranas a la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Este mecanismo tecnológico, que será instalado en la cuenca baja del río Coca y en la casa de máquinas de la central, permitirá prevenir afectaciones ante posibles crecidas del afluente. Consiste en alarmas con sensores de nivel de agua, que permitirán la detección temprana de inundaciones, además de altavoces y luces que emitirán señales a los trabajadores para proceder con la evacuación en caso de ser necesario o tomar acciones ante la situación. El sistema de monitoreo contará con 3 estaciones hidrométricas para medir el nivel del río, una estación meteorológica y un sistema de circuito cerrado de televisión con analítica inteligente de video. Adicionalmente, en las zonas de alerta roja se instalarán sirenas electrónicas inteligentes. CELEC adquirió el sistema de alertas tempranas a través de la Comisión Ejecutoria del Río Coca, con una inversión de $1.6 millones sin el IVA y un tiempo de ejecución de 3 años y 7 meses. Tania Loor, Noticias Oromar. En otras noticias, el gobierno de Guillermo Lasso renovó por 30 días más el decreto de estado de excepción en las cárceles de Ecuador. La medida está vigente desde el 24 de julio de este año. El decreto 878 indica que esta renovación se fundamenta en la persistencia de los hechos que ocasionaron la declaratoria original al mantenerse en riesgo la seguridad, integridad y vida de las personas privadas de la libertad, personal del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, policías y militares. Con ello, el Ejecutivo notificó la suspensión del ejercicio de los derechos a la libertad de reunión e inviolabilidad de correspondencia en las cárceles del país. Y ante el incremento de hechos violentos en la provincia del Guayas, el Ministerio de Educación dispuso protocolos de seguridad y clases a distancia o virtuales en 34 planteles educativos de Durán. En menos de 24 horas, el Ministerio de Educación extendió de 6 a 34 los establecimientos educativos que volverán a las clases virtuales en el Cantón Durán. La actualización de los planteles educativos fue difundida en la cuenta de X de la cartera del ramo. Allí, a través de un comunicado oficial, se explica que el incremento de la violencia criminal obligó a las autoridades a tomar esta decisión, que inicialmente solo contemplaba a 12 unidades educativas de la zona 8. En Durán hay un total de 138 instituciones educativas, de las cuales 60 son planteles fiscales. De estos, 34 pasarán a la modalidad virtual y 26 permanecerán en clases presenciales. Las 78 instituciones restantes son establecimientos particulares y fiscomisionales. Estos últimos podrán acogerse a la modalidad virtual o combinada si así lo consideran necesario, pero previa notificación al Distrito de Educación correspondiente. ¿Para qué y por qué? Justamente para poder resguardar la integridad de nuestros estudiantes como tal y así evitar cualquier situación en la cual estén ellos inmersos. Ahora podemos decir que hay más amplitud. Por ejemplo, un caso de una escuela que es la del Arbolito, el Abuco, no estaba considerada y es una zona donde también hay bastante violencia. El comunicado de la cartera de Educación también establece el protocolo ante casos de violencia que afecten a la comunidad educativa. En ese sentido, cuando el hecho violento ocurra al interior de la institución o afecte a personal de la comunidad educativa, se suspenderán las clases presenciales y se pasará a la virtualidad por 5 días, mientras que si el hecho violento es indirecto, las clases a distancia regirán solo por 3 días. No estoy de acuerdo con los tiempos.
sigo en desacuerdo con los tiempos, pero por lo menos ya hay una apertura, ¿no? Ya no solamente es mesas de trabajo, diálogo, sino ahora sí ya se van viendo medidas y que se van tomando en este proceso. En ambos casos, previo al retorno a la jornada presencial, la policía deberá hacer una evaluación en los predios del establecimiento, así como realizar patrullajes al ingreso y salida de los estudiantes, según lo dispuesto en el Plan de Escuelas Seguras. Nos vamos al Austro porque la Guardia Ciudadana, en compañía de otros entes municipales de Cuenca, realizaron operativos de control en varios puntos de la ciudad con el objetivo de mantener los espacios públicos limpios y reubicar a los indigentes. Desde horas de la mañana de este martes 26 de septiembre, la Guardia Ciudadana llevó a cabo un operativo interinstitucional en coordinación con EMAC y Acción Social en varios puentes a lo largo de la avenida 3 de noviembre. Trabajo que tiene el propósito de mantener el espacio público limpio. Donde se está realizando la revisión debajo de los puentes de las personas indigentes y coordinando de manera eficaz con la corporación municipal a fin de mantener el espacio limpio y aquellas personas que sean reubicadas de manera correcta. El recorrido comenzó en el puente de la Unidad Nacional, se extendió hasta el puente de los Sagrados Corazones y del Vado hasta llegar al puente del Museo Pumapungo. En la inspección se encontraron artículos para descanso como colchones y cobijas, entre otros materiales. En el puente ahora del Colegio Sagrados Corazones se han encontrado personas que están viviendo, colchones, evidencias de que se ha estado ya en algún tiempo a partir del último operativo, por lo que se está ya ahorita procediendo con la EMAC a la limpieza y también con Proyecto Vida para que poder la ubicación de estas personas en los albergues municipales. A decir del principal de la institución, estos controles seguirán efectuándose en diferentes espacios públicos para disminuir los índices de mendicidad e inseguridad en el cantón. Nos encontramos haciendo una adecuación y una limpieza de los espacios públicos, siempre encaminados al orden, al control y la seguridad que mantenemos de la ciudad. Durante los 6 primeros meses de 2023, el Ministerio de Salud Pública reportó en la provincia de La Suay 2.158 embarazos adolescentes. A nivel nacional se habla de una disminución del 2.2. Sin embargo, provincias como Morona, Santiago registran datos alarmantes. Si bien el Ministerio de Salud Pública habla de una reducción del embarazo adolescente en Ecuador durante los 6 primeros meses del 2023, en relación al 2022, hay un dato preocupante. Morona, Santiago presenta el primer lugar de embarazo en niñas y en adolescentes a nivel nacional. Morona, Santiago es una provincia de la zona 6 junto a Cañar y Azuay, donde el año pasado se reportaron 222 embarazos de niñas entre 10 y 14 años y 2.848 embarazos de adolescentes entre 15 a 19 años. La cifra cambió para el primer semestre de este año, en el primer caso a 199 y en el segundo a 1.959. En la ciudad de Cuenca tenemos en el año 2022 casos de adolescentes o niñas embarazadas de 10 a 14 años, tenemos 41, y en el 2023 tenemos 25 en el primer semestre. En el primer semestre del 22, de 15 a 19 años, 618, y de 15 a 19 años en el 2023, 520. Aquella reducción, entre comillas, sería producto de los proyectos que maneja dicho ministerio con otras carteras, al tratarse de un tema que preocupa y que afectaría mucho más a la ruralidad. En las zonas rurales, obviamente, el tema es mucho más complejo de trabajar por cuestiones culturales e incluso por la lejanía, por los accesos. Lo cierto es que el embarazo adolescente está entre las prioridades de la Secretaría de Estado. De ahí que desde el 2022 cuenta con un plan para el abordaje integral en salud sexual y reproductiva de los adolescentes. No solamente de abordar el tema de la sexualidad, otorgando la facilidad de que los adolescentes tengan anticonceptivos gratuitos, que sí, que es parte de sus derechos. Sin embargo, trabajamos el tema de la sexualidad a nivel integral. Un trabajo que requiere del apoyo de las familias, señala la profesional, quienes deben hablar con sus hijos sobre sexualidad. Caso contrario, hay espacios que tratan este y otros asuntos en los centros de salud del país.
cómo conservar el recurso natural del agua y algunas medidas para enfrentar el fenómeno del Niño fueron parte de los tópicos abordados en el primer Encuentro Nacional del Agua, Saneamiento y Ambiente organizado por la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en Guayaquil. La cita tuvo lugar en la Universidad de Espíritu Santo. Allí diferentes actores del manejo del recurso agua efectuaron ponencias en torno a su conservación, a su manejo y más aún en situaciones inevitables como el fenómeno del Niño. Recordemos que el agua es un líquido vital y que se nos está acabando, un recurso no renovable, el cual debemos dar más importancia conforme se está realizando en este evento, ¿no? Se trata del primer Encuentro Nacional del Agua, Saneamiento y Ambiente 2023, organizado por la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que impulsa la campaña Construyendo Ciudades hacia un desarrollo sostenible. Generar conciencia, ¿no? Como lo dije, nosotros ponemos y sembramos la semilla en este momento, generando la conciencia, sobre todo fomentando acciones, demostrando que se puede hacer realidad, que no quede en la palabra, que no quede pensar que la sostenibilidad es simplemente sembrar árboles por cualquier lado, es un trabajo completo, es autoconvencerse y saber que los resultados de las acciones que estamos generando nosotros en este momento van a ser beneficiosos tanto para nosotros los que estamos aquí como para las siguientes generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. La finalidad es diseñar estrategias y planificación de acciones orientadas a la implantación del hábito de la conservación del entorno ecológico en la población y así edificar el desarrollo humano sostenible de las ciudades. Cristian Arias, Noticias Oromar. Ahora les contamos que se cumplió el acto de juramento de bandera en los colegios de Guayaquil. Miles de jóvenes del último año de bachillerato juraron ante el pabellón nacional su compromiso con la patria. Cristian Arias visitó una de las ceremonias programadas en el Día de la Bandera. Como cada 26 de septiembre, los estudiantes del último año de bachillerato sellaron su juramento ante la bandera. El rescate de los valores cívicos estuvo presente en la mayoría de mensajes dados por educadores en las ceremonias conmemorativas del día. Este en realidad es un gran compromiso que los estudiantes deben llevar para toda su vida, cumplir con los valores, ser honestos, honrados. Se busca sembrar en los jóvenes el civismo y amor a la patria como valores de una sociedad más justa. Debemos tener una identidad, conocer. Si no se conoce, no se puede amar. Entonces nosotros debemos, con mucho civismo y todos los docentes, maestros, seguir inculcándole más que todo valores. Y es que en el presente quizás no existan los mejores ejemplos y aunque la palabra patria haya sido tan manoseada, se espera que quienes juran la bandera hoy no la traicionen mañana cuando tengan que conducir los destinos del Ecuador. Cristian Arias, Noticias Oromar. Momento de una nueva pausa comercial, amigos, pero enseguida volvemos para revisar más información junto a ustedes, así que no cambie de canal. (21:36). Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. En la provincia de Manabí investigan el hallazgo de un cuerpo desmembrado en 5 partes. Se trata de otro hallazgo violento registrado la mañana de este 26 de septiembre en la provincia de Manabí, pero en esta ocasión en la vía Manta Rocafuerte. Se trata de un cadáver de sexo masculino que se encuentra desmembrado en 5 piezas corporales. Entonces, por esta situación, los grupos especializados, ante la alerta del ECU 911, se coordinó con miembros del eje preventivo para el acordonamiento de la escena y se procede al levantamiento del cadáver y otros indicios que están en la escena. Dicho cadáver fue trasladado al centro forense de Manta y la policía presume que habría sido abandonado en horas de la madrugada. Ya hay un manuscrito con una leyenda de una organización delictiva, entonces ustedes saben que esto es
entra una investigación, entonces posterior se podrá determinar la veracidad o no de este manuscrito. ¿No había documentos, algo que lo identifique? No se tiene identificación. Igualmente de aquí, una vez que se hagan las necropsias, se harán los cotejamientos necesarios y de pronto se podrá determinar la identidad del ciudadano, si alguna persona se acerca al centro forense para poder identificarlo, si de pronto existe alguna denuncia de una desaparición de alguna persona. Además, la policía indicó que los restos tenían un tatuaje que representa a una organización delictiva, pero que son indicios que servirán para esclarecer este caso. Belén Mendoza, Noticias Romar. Y un agente de la Policía Judicial de Portoviejo fue herido de bala por sicarios que lo fueron a buscar hasta el parqueadero de la Unidad de Vigilancia Comunitaria. Los asesinos se movilizaban en una camioneta color blanco que minutos después del ataque fue abandonada metros más adelante. Según información preliminar, este vehículo estaba reportado como robado, mientras que la víctima se encuentra hospitalizada con pronóstico reservado. El día de hoy, a eso a las 13:30 aproximadamente, en la parte externa del parqueadero de la UC de Portoviejo, ocurrió una tentativa en contra de la humanidad de un servidor policial, el mismo que luego de haber llegado al parqueadero que acabo de mencionar, llega un vehículo con dos ciudadanos. Un ciudadano se baja del vehículo con un arma de fuego y procede a realizar un disparo en contra de la humanidad del servidor policial. Él se da cuenta de esta intención, logra interceptarlo al ciudadano y lamentablemente sufre una herida a la altura del falange de la mano izquierda. Esa fue la herida que se ocasionó esta tentativa. No se produjo otro incidente más. Inmediatamente este ciudadano, el victimario, a realizar esta actividad, sale en precipitada carrera en una camioneta, la misma que fue encontrada a la altura de la vía Limonar por el Parque Forestal de la ciudad de Portoviejo. La mañana de este martes 26 de septiembre se registró un nuevo caso de sicariato en el Guasmo Sur de Guayaquil. El cuerpo inerte de la víctima quedó sobre una mototaxi. Moradores se mostraron consternados ante el hecho. Personal de criminalística arribó al punto para tomar los procedimientos respectivos. Y en Durán, un joven de 21 años fue victimado en los exteriores de su domicilio, mientras que en el cantón La Libertad, un abogado se salvó de ser asesinado cuando se movilizaba en su vehículo. Un joven fue asesinado a tiros al salir de su domicilio ubicado en la primera etapa del Recreo en el cantón Durán, provincia del Guayas, cerca de una unidad educativa. Según testigos, esta no sería la primera vez en que sicarios intentan acabar con su vida, pues meses atrás se habría registrado una situación similar. Caso parecido fue el reportado en la avenida del Ejército y Oriente, Cristo del Consuelo, sur de Guayaquil, cuando un joven de 21 años fue asesinado con varios impactos de bala. La víctima fue identificada como Brian Cruz y, según testigos, fue sorprendida por sujetos a bordo de una motocicleta quienes le propinaron varios impactos de bala. Mal herido, el hombre intentó pedir ayuda, pero fue inútil. A los pocos metros se desplomó. En el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, se registró un intento de sicariato. En horas de la noche de este lunes, Víctor Tomalá circulaba en su vehículo por el barrio Rocafuerte, cuando fue interceptado por sujetos armados que intentaron acabar con su vida. Los verdugos abrieron fuego en contra del abogado. Afortunadamente, logró ponerse a buen recaudo. María José Pino Argote, Noticias Ormar. Y un bus quedó reducido a cenizas en Bastión Popular luego de que delincuentes tomaran represalia contra el propietario que no quiso ceder a las exigencias de las denominadas vacunas. Eran las 5 de la mañana cuando el bus de la línea 120 se disponía a cumplir con su recorrido. Incluso ya habían abordado la unidad varios pasajeros que a esa hora salen a trabajar, cuando de repente en una de las calles del bloque 1A de Bastión Popular le cerraron el paso al conductor. Yo venía conduciendo y se me pusieron adelante, me interceptan y con arma y todo. Y antes yo pude salir rápido de la unidad, salir rápido. ¿Ellos andaban? Sí. ¿En qué andaban? Motos. ¿En motos? Motos, sí.
Yo salí, corrí, dejé la unidad, la dejé botada, pero yo lo que traté fue de salvarme, dejé la unidad botada. Salvar la vida. Sí. 6 sujetos en 3 motos con canecas cargadas de combustible bañaron todo el bus y le prendieron fuego. En cuestión de minutos redujeron a cenizas todo el esfuerzo de un transportista a quien lo único que le queda ahora es la deuda. Se ha hecho deudas para tener un medio en que laborar y permitir dar trabajo también a los demás, pues. Y ahí está, pues mire. ¿Cuánto le falta pagar todavía? Debo enterito todavía. Yo debo este carro con todo como más de $70,000. ¿Qué voy a hacer? Pues imagínense la chatarra después del carro ya. Carrocería no vale nada. No sé, chasis cómo estará, pero igual está quemado. Ya habían sido amenazados por extorsionadores, pero como no se pagó la vacuna, vino la represalia. Andaban anunciando a la institución por cobro de vacunas, que estaban cobrando mismo y ahí está pues las consecuencias. Eso es obra de la delincuencia. Una escena de horror con la que despertó el vecindario de Bastión. 4 familias cuyo sustento dependía de lo que producía aquel bus han quedado desamparados, sin ingresos y sin la herramienta que les permitía trabajar. Cristian Arias, Noticias Oromar. Autoridades españolas incautaron a la organización criminal Balcán Cártel o Cártel de los Balcanes en España más de 1.700 kilos de cocaína ocultos en contenedores de frutas procedentes de Ecuador. Esta peligrosa organización narcodelictiva controla el negocio de la venta de cocaína en toda Europa. Para esta operación delictiva, los narcos camuflaron la droga en un doble piso de los contenedores de una empresa exportadora de frutas de nuestro país. Las autoridades lograron capturar a uno de los miembros de este cártel, quien se habría desplazado desde Albania hasta Valencia, España, para llevar a cabo la transacción. Un voraz incendio se produjo en una bodega de papeles perteneciente a una procesadora de alimentos ubicada en el sector industrial de la vía Adaule. Revisemos. La alerta llegó a través del sistema de seguridad EQ911. Unas 20 unidades desde distintos cuarteles partieron hacia el kilómetro 10,5 de la vía Adaule. Incluso unos elementos que estaban recibiendo un curso con bomberos de Estados Unidos se movilizaron para enfrentar la emergencia. Al llegar hemos encontrado una bodega donde se guardaba la parte de archivo de la empresa, o sea, papelería. Todo es netamente papelería que se contaminó. Las causas, lógicamente, las desconocemos, pero hemos de manera inmediata abierto un boquete para lograr ingresar y mitigar el fuego de manera rápida e idónea, ¿no? Efectivamente fue necesaria la perforación de una pared para poder acceder al sitio del flagelo con la suficiente cantidad de agua para apagarlo. Ahorita ya está completamente controlada la novedad, se está haciendo remoción, ventilación, la planta en lo que es el proceso o su área de proceso está intacta, no se ha comprometido en nada y bueno, así están las operaciones aún abiertas, ¿no? Ya hablamos con ellos, es una área de proceso de alimentos. Solamente son daños materiales, sí. No hay personas lastimadas. No hay personas lastimadas y son daños netamente materiales en el área de archivo. Es decir, que la maquinaria que diariamente opera en los procesos de la empresa no se vio afectada. En el lugar se cumplían todas las normas de seguridad contra incendios, como sistema hidráulico, cajetines, señalética y demás recursos, lo que facilitó la labor de los bomberos. Cristian Arias, Noticias Oromar. Así es, Ligner, y mañana en Noticias Oromar de las 7 de la mañana tendremos en entrevista a Julie Hidalgo, coordinadora zonal 4 del MIES, justamente para hablar sobre las acciones a favor de la población en Canoa, que fue víctima de una red internacional de pedófilos. Amigos, con esto nos despedimos. Buenas noches.